Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 13. Vamos a leer pues versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Se puede decir que hay dos grandes tendencias, ¿no? No voy a decir escuelas de pensamiento, pero sí tendencias en el corazón de las personas. Están aquellos que viven, se pasan la vida centrados en el pasado, que no hacen mucha atención al futuro, y aquellos que viven inmersos en el futuro, olvidándose completamente del pasado. Eso pueden ser dos tipos de personas. Eso puede ser también la misma persona a distintos momentos de su vida. Ciertamente sería extraño que alguien, un jovencito de 15, 20, 25 años, pues esté inmerso en el pasado, porque tiene toda la vida delante, tiene muchas ganas de vivir y tiene muchos proyectos y muchas ganas de hacer cosas, ¿verdad? Entonces, cuando uno ya empieza a tener más de 50 años, pues ya empieza a ver más pasado detrás de sus espaldas y bueno, pues puede pasar el tiempo recordando esto o aquello otro. Pero bueno, esto es en cuanto a las personas, pero también se puede decir esto en cuanto a culturas. Hay culturas que están más orientadas al pasado, ¿no? Conocemos, por ejemplo, podemos decir que Francia, la cultura francesa, está inmersa en el pasado. No es como si el futuro no existiera para ella, está siempre buceando. El país es una especie de museo, ¿no? Ya porque guardan las casas antiguas y viejas todo lo posible. Y hay otros que son completamente vueltos al futuro. Por ejemplo, Estados Unidos, un país nuevo, con relativa, van pasando los años, entonces cada vez tiene más historia, pero que con relativamente poca historia. España también es un país bastante futurista, ¿no? Que no hace mucha atención a la historia, o la quiere superar, o como se quiera ver, o que se quiera decir. Bien, pues esto incluso se puede ver en la manera de cultura del pueblo, y que influye incluso, atención, a los gobernantes. Incluso a los gobernantes, me explico. Se puede decir, y lo digo, que mucho de la política hoy en día, incluso internacional, es una especie de apocalipsis ficción, ¿no? En el cual pues hay una especie de una visión pseudo-apocalíptica de problemas globales, apocalípticos entre comillas, que nosotros los hombres hemos de salvar. Es la amenaza constante del apocalipsis, ¿no? Y nosotros los hombres la hemos de cambiar, ¿no? Véase, por ejemplo, bastante útil, la cuestión de esta del clima, ¿no? Se nos va a fundir el casquete del polo, se nos van a inundar todas las costas y va a ser la gran catástrofe, pero lo vamos a solucionar nosotros este apocalipsis. Bueno, que esto es un patrón en la cultura mismo. Hay cuántas películas de este estilo no ha habido, ¿no? De grandes cataclismos que los hombres han de, al último ya, el héroe o los héroes solucionan al último momento en extremis. Entonces, en todo caso, vemos eso también marca la tendencia de que se vive orientado al futuro, ¿no? Para impedir, ¿no?, que todo eso ocurra, ¿no? Pero entonces estamos proyectándonos continuamente al futuro, haciendo continuamente cálculos, etcétera, para el futuro. Estamos inmersos siempre en el futuro, no viviendo el presente.
Bueno, pues todo esto es para decir que en los tiempos de Jesús también, en el pueblo de Israel, los judíos también vivían con una gran expectativa en cuanto al futuro. Estaban expectantes, estaban viviendo más que el presente, el futuro, ¿no? Proyectándose el futuro. Esta expectación, pues, de que se conoce, pues, escatológica, ¿no? Por la palabra escatológica, de la escatología, ¿no? De la venida del Mesías inminente, y con ella, pues, la venida de una nueva era. Una nueva era. Una nueva era en la que, pues, bueno, vendría una era dorada para Israel, pero también a través de Israel a todas las naciones de la tierra. Entonces, bueno, esta expectativa en cuanto al Mesías, en cuanto a este, entre comillas, milenio, porque no se hablaba de estas expresiones del Nuevo Testamento, de los cristianos, ¿no? Ellos no hablaban de milenio, pero sí que hablaban de los tiempos del Mesías, de los últimos días, de los últimos tiempos, ¿no? Toda esta expectativa provenía también, por lo tanto, sí, por supuesto, de las profecías del Antiguo Testamento, desde Génesis mismo hasta el último de los apóstoles, pero sobre todo también fue una cosa que se fue desarrollando desde el periodo de la vuelta del exilio, siglo V-VI, ¿no? Antes de Cristo, hasta los tiempos de Jesús. Fue una expectativa que se fue desarrollando, ¿no? Alimentando, generándose cada vez más y más hasta los días del Mesías. Apareció entonces Juan el Bautista y todo el mundo le decía: ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Mesías? Estaban todos, pues, expectantes de esta venida. Y bien, pues entonces ya digo que tenía esta visión, siempre lo estoy diciendo, optimista en cuanto a la venida del Mesías y estos nuevos tiempos, esta nueva era, esta nueva época que se iba a instaurar. Y vemos entonces como Jesús, pues aquí en esta palabra, pues, bueno, está dando la enseñanza de cuándo van a ocurrir estas cosas, de la ruptura del templo, de la destrucción del templo y de su venida. Y al dar esta enseñanza está también al mismo tiempo corrigiendo, dando la visión correcta de las cosas, la enseñanza verdadera en cuanto al fin de los tiempos, ¿no? Y corrige mucho estas expectativas tan optimistas. Si leemos de corrido este capítulo, vemos a que todo el tenor, todo lo que se nos está diciendo, todas las características, todo, no se puede decir que sea optimismo, sino es un cuadro, no voy a decir sombrío, pero de todas las cosas que van a acontecer hasta la destrucción del templo y hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, bueno, todo lo que sigue a continuación, decimos, ¿no? Siempre en el capítulo 13, forma esta unidad, ¿no? Llega hasta el versículo 27, lo veíamos que está hablando ahí de la venida del Señor Jesucristo, de su venida, de su parusía, y es una unidad, ¿no? Entonces, bueno, podríamos estar, pues, dando ya de entrada la estructura, ¿no? Para orientarnos en este texto, pero prefiero que vayamos paso a paso, ya lo iremos viendo a cada momento, a su debido momento, ¿no? Pero prefiero que lo vayamos descubriendo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Antes de un enunciado mío, mejor lo vamos, pues, descubriendo poco a poco conforme lo vamos avanzando en el texto. Y bien, pues decimos que Jesús en estas palabras está corrigiendo, ¿no? Está corrigiendo aquí, pues, acerca de la venida, ¿no? Del Mesías, ¿no? O de la malinterpretación de esta venida del Mesías. ¿Cómo hace esta corrección en cuanto a este punto, en cuanto a este tema? Pues lo hace en estos versículos 5 y 6, y de lo que dice aquí el Señor Jesucristo, pues primeramente, pues vemos en el versículo 5 y 6, dice, sí, que respondiendo les comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, versículo 5,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. A ver, de entrada tenemos que decir que esto está, se puede decir, duplicado en este mismo pasaje, porque continuamos adelante, pasamos la hoja, versículo 21 y 22, y ahí leemos, entonces si algunos dijere, he aquí, aquí está el Cristo, o he aquí, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces vemos este punto, este tema de la venida de falsos cristos, falsos profetas, etc., está duplicado al inicio y también al final de este pasaje. También lo veremos esto con más temas, con más puntos. Entonces vemos que hay, empieza entonces a diseñarse un poco, a dibujarse delante de nosotros esta, podemos decir, estructura un poco concéntrica, ¿no? Lo mismo al inicio que al final. Bien, entonces vemos que aquí en el versículo 21 dice, y aquí está el Cristo, o he allí, no le creáis porque se levantarán falsos cristos, ¿no? Bien, pues entonces, volviendo aquí al versículo 6, dice, porque vendrán muchos, dice, en mi nombre diciendo, yo soy. Y a continuación, pues tenemos el Cristo. Si nos hacemos atención, ¿no? Vemos que el yo soy está en letra normal y el Cristo pues está en estas letras así en plugo que se caen, ¿no? Inclinaditas, ¿no? Que se llama cursiva, itálicas, ¿no? Esto significa que en el texto original no está el Cristo, y está suplido, porque bueno, pues, parece un poco incompleto decir yo soy, ¿no? Yo soy, y engañarán a muchos. Y es por eso que hay quienes piensan, algunos piensan que cuando aquí dicen que estas personas se levantan y dicen yo soy, pues este yo soy equivale a decir el nombre de Dios, Jehová, ¿no? Yo soy el que soy, ¿no? El gran yo soy os ha enviado a decir, en el Éxodo capítulo 3. Y entonces de esta manera estarían afirmando ser Dios o pretendiendo ser Dios, ¿no? Pero bueno, yo creo que es querer ver demasiado en este versículo, porque, a ver, en el pasaje paralelo en Mateo, del capítulo 24, versículo 5, ahí tenemos estas mismas palabras, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Ahí la letra está normal, yo soy el Cristo. Y en el versículo 21, que hemos leído también, se levantarán muchos falsos cristos, ¿no? Entonces son gente que pretende ser Cristo. Cuando dice que vendrán muchos en mi nombre, la idea no es que vienen enviados por Él, ¿no? O pretendiendo ser enviados de Él, sino en mi nombre en el sentido de que haciéndose pasar por Cristo, ¿no? Afirmando ser Cristo, ¿no? Y bien, pues entonces esta es la cuestión. Dice que vendrán muchos en mi nombre, versículo 6. Hay mucha gente que pretendía ser Cristo, ¿no? En el mismo texto del Nuevo Testamento encontramos en el libro de los Hechos, en la boca de Gamaliel, el maestro de los judíos, los versículos 36 y 37, cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron apresados, etc., en Jerusalén, nos da estas palabras diciendo, varones israelitas, versículo 35, tened cuidado con lo que vais a hacer con estos hombres. Versículo 36, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, ¿no? Para decir que era el Mesías, diciendo que era alguien al cual se le unió un número como de 400 hombres, el cual fue muerto y todos los que lo seguían fueron dispersados y reducidos a la nada. Entonces, bueno, a ver, este Teudas, poco se sabe de él, o nada, más que el nombre de lo que dice aquí Gamaliel. Tuvo que ser a finales del siglo I a.C. ¿Por qué? Porque también dice a continuación, después de este, se levantó Judas el Galileo en los tiempos del empadronamiento y llevó mucho pueblo tras sí. Pereció también él y todos los que lo seguían fueron dispersados. Judas el Galileo. Entonces digo, este sí que se sabe por la historia
apareció en el año 6-7 después de Cristo. Entonces, el tiempo del empadronamiento es el que sale en el Evangelio de Lucas. Es el censo conocido como el censo de Quirino, el de los Evangelios, y era un censo con fines recaudatorios, ¿no? Es decir, que era para que la gente después pudiera pagar sus impuestos debidamente al impuesto romano. Entonces, fueron dispersados, no está del todo claro, pero parece ser que de este movimiento que vendría surgiría el movimiento de los celotes, ¿no? De los celotes que está ya en el tiempo de Jesús, ¿no? Entonces, Teudas y Judas el Galileo, que cita el mismo Gamaliel, ¿no? Después hubo otro Teudas, que no es el que dice Gamaliel porque ese fue anterior al Judas Galileo, pero en la historia se conoce de otro llamado Teudas, del año 44 y 46 después de Cristo. Es decir, ya muerto Cristo, resucitado, en el periodo de los apóstoles, y atacaron una guarnición romana, etc. Y también, bueno, fue un desastre, etc. En el año 44 y 46. Después tenemos la gran revuelta del año 70, que, bueno, pues leemos al historiador Flavio Josefo, y eso fue un caos, todo el mundo se levantaba contra otro. Pero había, con todo y con eso, un jefe, que por cierto era edomita, era de Edom, llamado Simón Bar Giora. Este fue el que se atrincheró en Masada, la fortaleza de Masada. Lo digo porque se conoce, se han hecho series de Masada. Yo lo vi cuando era pequeñito, la Masada. Seguramente que se puede hasta encontrar en internet. De cómo los romanos acabaron con esa fortaleza, Masada, y después acabaron con Jerusalén, ¿no? Y trajeron 1.100.000 muertos entre los judíos. Pero dando el tiempo también, no fue el último, porque en el año 132 hubo otro llamado Bar Kokhba, en el año 132. Y este se atribuía ya directamente a estos textos mesiánicos. Números 24-17, se levantará estrella, que es estrella en Israel o en Jacob, a ver. Números 24-17. Este era un texto que él pues, se atribuía para sí, el hombre. Y fue pues también 24-17 lo veré, mas no ahora lo miraré, mas no de cerca saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Es esta profecía mesiánica que él decía, pues que bueno, se cumplía con él. Bien, pues entonces fundó un Estado judío. Él decía entonces que proclamaba que era la restauración de Israel, acuñó moneda, etcétera, etcétera. Fue otra vez derrotado por los romanos y el resultado fue casi 600.000 muertos judíos. Vemos todos estos son judíos, ¿no? Así en plan, comillas, revolucionarios. Pero tenemos más. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, aparece un personaje singular llamado Simón el Mago, el cual, pues, de ser discípulo, pues, pasó a ser adversario. Y bien, pues por la descripción que dan los padres de la Iglesia, Ireneo u otros, pues llegó a ser una especie de falso Mesías también. Simón el Mago, del tiempo de los apóstoles. Así pues vemos en resumen que no es solamente en el periodo que Jesús aquí está anunciando la venida de falsos cristos y falsos mesías antes de la destrucción del templo. Esto era una constante. Y antes de la venida de Jesucristo, en el tiempo de Jesucristo, porque Judas el Galileo fue en el tiempo ya de Jesucristo, después de Jesucristo, del periodo de los apóstoles, y después de la destrucción del templo también. Y de hecho esto ha sido una constante en la historia en estos 2000 años.
Hace casi 30 años, en 1993, un autor francés, siempre son franceses, escribió un libro en el que contaba desde el siglo I a.C. hasta el 1993 hasta 160 falsos mesías. 160 falsos mesías. Bien, entonces vemos que esto es una constante y estos, pues, como vemos, se atribuyen más o menos textos del Mesías. Además suelen ir acompañados, pues, con una nueva doctrina y también, pues, muchas veces apoyándose en lo que dice, por ejemplo, la Biblia, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la profecía de Joel, de que en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre vosotros, y vuestros ancianos, y vuestros jóvenes, y vuestras niñas soñarán sueños, etcétera, etcétera, el derramamiento final del Espíritu Santo sobre toda carne. Bien, pues entonces esto también ha sido algo propiciado por falsos cristos, falsos mesías, para llevar adelante sus movimientos. Como por ejemplo ya dentro de la iglesia cristiana más cerquita de nosotros, por ejemplo, en el siglo XVI, ¿no? Que pensar, por ejemplo, de Thomas Müntzer, anabaptista, él que participó, alentó y cayó en la revuelta de los campesinos en 1525, ¿no? Este escribió el Manifiesto de Praga, que está esperando algún día ser traducido, ¿verdad? Del inglés al español. No mira a nadie. Entonces es muy interesante porque vemos cómo funciona todo esto de este tipo de personas. Pero no fue el único. También pocos años después, si este fue malo, vino el otro que fue mucho peor. Juan de Leyden. Juan de Leyden, que fue el que hizo la toma de Münster. En el año 1534-1535, la ciudad alemana, proclamándose él mismo David, proclamando la ciudad de Münster como la nueva Sion, y pues entonces trayendo entonces este milenio ya, ¿no? Este sí que ya era abiertamente el milenio, en el que se abolió el dinero, se abolió la propiedad privada, se abolió también el matrimonio, ¿no? Poligamia, etcétera, etcétera. Dicen que decapitó a una mujer porque no se quiso casar con él, etc. Al final, pues acabó este movimiento más o menos como lo que ocurrió en Jerusalén, etc. Así que vemos toda esta constante de estos falsos mesías. Digamos, estamos viendo todos estos falsos mesías que podemos decir la versión, podemos decir, comillas, religiosa, ¿no? De estas ideas. Pero después podemos estar hablando también de la versión más bien laica, o más bien también, o secular, como lo queramos llamar, ¿no? Es exactamente igual. Es exactamente igual, es lo mismo. Es lo mismo que estas ideas anabaptistas del siglo XVI, ¿no? Pero que en cuanto al orden social, ¿no? En cuanto a las ideas, ¿no? Pero no se habla de anabaptismo, se habla de las ideas socialistas o comunistas, ¿no? Estas ideas socialistas y comunistas que provienen de las ideas de la revolución más radicales de la Revolución Francesa, ¿no? Eso daría después el socialismo llamado utópico, ¿no? En Francia sobre todo. Luego vendría este alemán Karl Marx, que le daría una cierta apariencia científica a estas ideas, ¿no? En el siglo XIX. Después vendría Lenin, que añadiría a esto la toma revolucionaria del poder, un poco como los anarquistas, que ya lo que venían haciendo antes los anarquistas, pero la diferencia es que ellos se quedaban, ¿no? Los anarquistas era para acabar con el poder y con el gobierno, y ellos pues es para tomar el poder y instalar la dictadura del proletariado. Lenin, que ahora parece ser que hay una especie de promoción de Lenin. Vemos aquí, pues no sé, su gusto, libros acerca de las librerías, etc. Un criminal repugnante que acabó no solamente con la vida de los zares, sino con la de
decenas de miles, centenas de miles de pequeños propietarios agrícolas, kulaks, a los cuales los masacraba sin piedad y daban órdenes de colgarlos por centenares para amedrentar a toda la población. Repugnante asesino. Y después pues vino Stalin y Mao, por no hablar también de otros parecidos, ¿no? Una versión socialista pero nacional, con ejemplos como Hitler, ¿no? Que también pues, eran figuras endiosadas, que va más o menos en la misma línea de lo que vamos hablando. Entonces, si no se comprende que el socialismo o el comunismo es una especie de mesianismo en todo lo que estamos aquí viendo de esta nueva era y final era de justicia, paz, etcétera, etcétera, una era dorada, etcétera, etcétera, no se comprende bien nada. Porque incluso ellos hablan del final de los tiempos. Me acuerdo de una entrevista que hicieron a una destacada dirigente comunista aquí de España, no hace falta dar el nombre, que hablaba de su visión así, de los pueblos de España. Entonces decía, sí, porque al final de los tiempos estarán los pueblos de España viviendo juntamente en paz, no sé qué, al final de los tiempos, esta expresión, no tan... Digo, pues sí, es exactamente esto. O incluso símbolos, ¿no? Símbolos como la tarde sin final, ¿no? En las primeras elecciones aquí de la democracia en 1977, eso se veía en los carteles del PSOE, ¿no? En la tarde sin final, el sol cayendo, ¿no? Había distintos carteles, uno del campo, otro de la ciudad de los obreros, ¿no? Y el sol por detrás cayendo, la tarde sin final, que es un símbolo de la vida eterna en la imaginario socialista comunista. Entonces vemos, hay mesianismos de todo tipo, hay falsos cristos y hay falsos mesías de todo tipo, de tipo judío, tipo cristiano, de tipo secular, ¿no? Y todos están cortados por el mismo patrón. El peligro es continuo. Entonces, por eso es el sentido de esta advertencia que nos hace Jesús, volviendo aquí de nuevo al texto en Marcos 13, en el versículo 5, porque dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, como Cristo, que vendrán diciendo que soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mirad que nadie os engañe, porque engañarán a muchos. Entonces Jesús estaba corrigiendo a la base, ¿no? Él estaba secando, ¿no? Digamos, el pantano del cual surgen también todos estos malos olores y estos efluvios, ¿no? Estaba drenándolo, estaba secándolo, ¿no? Estos falsos mesías, estos cantos de sirena de los mesías, ¿no? Estaba acabando, por lo tanto, con esta visión del llamado milenarismo, ¿no? Esta interpretación también literalista, sacada del contexto, sacada de todo el pensamiento, del conjunto del pensamiento de la Biblia, de la palabra, que quería entonces traspasar todo esto a un futuro aquí en la tierra, ¿no? Todos estos dichos, todas estas palabras, todas estas imágenes que se aplican entonces o a la era de Cristo, ¿no? Y a su reinado, pero que es un reinado espiritual, o directamente al estado de la vida eterna, ¿no? Entonces vemos, eso era ese mesianismo, esa expectación de esa era, ¿no? Que tenía que venir, era el caldo de cultivo para que vinieran esos mesías, falsos mesías, ¿no? O esos mesianismos colectivos. Mesianismo colectivo como por ejemplo el mesianismo judío o sionismo, en el cual pues el pueblo judío sustituye al Mesías, ¿no? Y eso pues bueno, es así. En el judaísmo el sionismo es un mesianismo del pueblo judío. E incluso cuando hablamos de la Shoah, es decir, el holocausto, ¿no? La muerte de ese millón de judíos en la Segunda Guerra Mundial, con todo deplorable, espantosa muerte, terrible muerte, lamentable muerte, pero llamarle holocausto es también atribuirle mesianismo al pueblo
porque es interpretar esto como Isaías 53 para el pueblo. Dará su vida de expiación por el pecado, que fue esta muerte una expiación por los pecados del pueblo judío y aún a lo mejor por el de las naciones. Es sionismo. Y muchas veces, de manera nosotros inadvertida, hablamos nosotros del holocausto de los judíos, ¿no? Con todo lo terrible que es, y lo estamos lamentando y llorando, no podemos llamarle, lo siento, holocausto a esto, porque esto atenta a la obra perfecta y al sacrificio único del Señor Jesucristo, que es lo único que expía los pecados. Es el mesianismo nacional, ¿no? Que también se puede encontrar en otras naciones, incluso en naciones de tradición protestante, muy fuertemente influidas por una visión también milenaria, pero no premilenaria como los judíos, la postmilenaria. Y me estoy refiriendo pues a los Estados Unidos de América, primeramente las colonias del norte y después todo el país también, imbuidos de esta mentalidad postmilenarista, también tienen un mesianismo nacional, ¿no? Entonces es la nación de Estados Unidos, que es la casa que está encima de la montaña, que alumbra a todas las naciones de la tierra para traer ya no el reino de Dios, sino las ideas de libertad, democracia, etcétera, etcétera, con la cual se han embarcado en unas cuantas guerras mundiales en el pasado siglo XX. Pero bueno, en todo caso, hemos de estar alerta, por supuesto, a estos mesianismos, pero sobre todo hemos de estar atentos a los individuos. Mirad que no os engañe, porque vendrán muchos diciendo. Y podemos decir entonces, para distinguirlos, que hay un mismo perfil parecido en aquellos que vienen. Aquellos que vienen son personajes, primero, carismáticos, entre comillas lo de carismático, no en el sentido bíblico, por supuesto, sino en el sentido actual, como se entiende hoy, carismático, de un carisma que es un encanto, ¿no? Tienen encanto, tienen un poder de seducción, atraen no por lo que dicen o lo que representan, sino por el encanto que transmiten. Son además, segundo, revolucionarios, comillas, ¿no? Son opuestos al orden y a la autoridad en materia de religión y en materia también de la sociedad, y quieren y proponen, por tanto, un cambio completo, un cambio radical, hasta el punto de traer una nueva era. Y entonces el falso Mesías es el ariete, el que lo va a traer él, ¿no? Entonces vemos, y lo hace pues reclamando que de esta manera están cumpliendo las profecías, etc. Entonces son pues así revolucionarios, o son así pues que explotan su lado del encanto personal, ¿no? Pero después, en tercer lugar, mira sus vidas, mira sus caracteres, etc. Y siempre ves lo mismo, siempre ves problemas, siempre ves que ellos están presas en algún tipo de pecado del cual no pueden salir. Es lo que le dijeron los apóstoles a Simón el Mago: en prisión de maldad veo que estás, prisión de maldad. Él se había unido a la compañía de cristianos. Él quería incluso pues tener también el Espíritu Santo, él quería también, pero veo que estás en prisión de maldad, en prisión de tus mismos pecados, ¿no? Y es lo que dice también el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en capítulo 2, versículo 26, de aquellos que se oponen a la fe y a la enseñanza. Dice que ellos están en lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de él, a la voluntad del diablo. Ellos están cautivos, en lazo del diablo, o en prisión de maldad, o lo que dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, les prometen libertad y son ellos, no, 2 de Pedro capítulo 2 versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos del pecado, esclavos de corrupción. Ellos mismos son esclavos, es decir, no pueden verdaderamente, no han conocido verdaderamente ellos la libertad de su propia corrupción, la libertad de su propio pecado. Una cosa es que uno
uno todavía tenga pues la presencia del pecado en su vida, que esté combatiendo con él, que sea imperfecto, que haya pues, que no seamos perfectos, que hayan, por así decirlo, taras. Una cosa es esto. Otra cosa muy distinta es ser esclavo del pecado, del decir que es seguidor de Cristo o que, que es miembro del pueblo de Dios, etc. Y es esclavo del pecado. Y que no puede salir de ahí. Ahí hay un grave problema. Y cuando esa persona pues se lanza para dar un paso, dos o tres adelante y dice: aquí estoy yo soy líder y seguidme, entonces atención, porque esto es un problema. Porque ¿cuál es el problema de estos falsos mesías que han venido a lo largo de la historia en el pueblo judío y todo lo demás? Que ellos han arrastrado al pueblo y los han seguido porque eran encantadores y maravillosos. Pero ¿qué pasó al final? La destrucción de ellos y la destrucción del pueblo y de todos los que los seguían. ¿Qué es lo que ocurrió en Jerusalén? Y es lo que ocurrió en Münster, y es lo que ha ocurrido siempre con los 100 millones de muertos del comunismo, etcétera, etcétera. Todo falso mesías es la destrucción de él y la destrucción de todos aquellos que lo siguen. Así pues, debemos de estar atentos, porque nos lo dice a nosotros también: mirad que nadie os engañe, porque engañarán a muchos. Y es un hecho que en la iglesia hay grandes sectores de la iglesia que han sido engañados históricamente y que siguen engañados en la actualidad. ¿Cuántos sectores de la iglesia actualmente han sido cautivados de una manera o de otra por algún tipo de milenarismo? En su versión anabaptista o en su versión socialista comunista. ¿Cuántos sectores de la iglesia hoy en día son aliados de los socialistas o de los comunistas? Y en este tiempo lo han sido, desde el siglo XIX, siglo XX hasta el día de hoy. Están siendo entonces aliados de este milenarismo, este mesianismo. Bien, pues entonces nos dice, y esto es lo que tenemos que coger y retener, que nos tenemos que guardar. Nos tenemos que guardar de esto. Mirad que no os engañéis. ¿Para qué? ¿O cómo? Pues, primero, no pongáis vuestra esperanza en el hombre. No pongáis vuestra esperanza en ningún hombre en particular, en ningún líder en particular, en ningún mesías, en ninguna persona, ¿no? Que vaya aquí glorificándose, ¿no? A darle el culto a la personalidad, que es lo que se le acaba dando a estos líderes, ¿no? Acordaos de la gran, radical pecaminosidad del hombre, de todos los hombres, de todos los líderes, de todos los dirigentes y de todos los pastores y de todos los seres humanos. Somos pecadores. Estad alerta de su facilidad, de la facilidad de estas personas para manipular, de que entran por los ojos, de que entran por su encanto para manipular y para dirigir sus vidas a su antojo. Sed también vosotros, creyentes, sed también vosotros adultos en vuestra manera de pensar y adultos en vuestra manera de vivir. No estéis vosotros estableciendo relaciones de dependencia con el líder, con el pastor. El pastor no tiene que dirigir a vosotros vuestras vidas, no tiene que decir a qué hora os tienes que levantar y a qué hora te tienes que acostar y qué es lo que tienes que hacer durante todo el día, porque esto es lo que tienes que hacer tú. Tienes que ser maduro tú y tienes que ser tú responsable. No establezcáis estas relaciones de dependencia con nadie. Y es lo que hemos de buscar, que todos seamos adultos para dirigirnos nuestras vidas conforme a la palabra de Dios. Esto no significa de tener la deferencia y de respetar a los pastores, pero no buscar que los pastores os dirijan en todas las cosas, porque no es lo que tenemos que hacer. En segundo lugar, no pongáis vuestra
esperanza en un futuro idílico en la tierra, porque no lo va a haber. No va a haber ningún futuro idílico en la tierra. No lo va a haber. El mundo está caído por el pecado. El mundo siempre ha sido un mundo caído en el pecado, y el mundo hasta la venida de nuestro Señor Jesús siempre va a ser un mundo caído, es decir, bajo la maldición por el pecado del hombre. No va a haber una nueva era que remueva esto. No va a haber una nueva era por la cual los hombres vayan a dejar de ser pecadores. No va a haber esto. No va a haber esto. Es imposible erradicar el pecado en el corazón del hombre. Es imposible erradicar la maldición del mundo. Por lo tanto, entre otras cosas, es imposible erradicar totalmente la pobreza del mundo, ¿no? Jesús decía: a los pobres siempre los tendréis como sus siempre. Lo cual no significa que se tienen que cuidar a los pobres, por supuesto, pero no se puede hacer un mesianismo para acabar con toda la pobreza del mundo, porque siempre lo va a haber, de una manera o de otra. En tercer lugar, aprended a leer vuestras Biblias, o en su caso, reaprended a leer vuestras Biblias. Si os han enseñado a este futuro idílico soñado de una manera o de otra, antes o después de la venida de Jesucristo. Es importante leerla personalmente, pero también de ponerse bajo el ministerio fiel de la palabra de Dios, que enseñe correctamente, que exponga rectamente la palabra de la verdad. Y por último, centrad vuestras miradas y vuestros corazones en el verdadero Mesías, en Cristo Jesús. De Él dan testimonio todas las Escrituras. Todas las Escrituras dan testimonio de mí, Juan capítulo 5. De Él enseñan pues la ley, los salmos y los profetas en Lucas 24. Todas las Escrituras están centradas en Cristo, y todas las Escrituras se centran en Cristo. No hay que buscar un cumplimiento de las Escrituras aparte de Jesucristo. Él es el verdadero Israel. Él es el verdadero Israel, pero no solo eso. Él es la nueva humanidad. Él es el nuevo hombre. Todos estos mesianismos están pues apuntando y anunciando la venida de un nuevo hombre. Jesucristo mismo es el nuevo hombre. ¿Por qué? Porque Él es el nuevo Adán. Primera de Corintios capítulo 15. Él es el nuevo Adán, Él es el nuevo hombre. Y que con su muerte Él ha saldado la deuda del pecado. Y que con su resurrección Él tiene la victoria de la maldición del pecado, que es la muerte. Y nos trae a nosotros una resurrección espiritual a los creyentes, pero traerá al final a todos una resurrección física, tanto de impíos como a justos, cuando Él venga. Y si crees de corazón en Él, ya has recibido ante Dios, fijémonos, el mismo veredicto que recibirás en el día del juicio: inocente, por la justicia de Jesucristo, que nos es atribuida por el Padre. Así pues, poner toda nuestra fe y todo nuestro afecto y amor en Jesucristo, y de esta manera andar y tener comunión todos los días de nuestra vida con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que así sea.